Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero desde Ciudad de México. Estamos transmitiendo desde el sur de la ciudad, desde uno de los lugares donde se afectó el sismo del 19 de septiembre del 2017. En este lugar se sintió bastante duro fue el sismo y bueno, no hubo desperfectos. Sí, a unas cuadras está el colegio Enrique Rebsamen, que es donde murieron 6 niños y 2 adultos. Es una zona afectada. Hoy pues hacemos este pequeño homenaje desde el Sembrador Nueva Evangelización a todas las víctimas y sobre todo a todos los voluntarios y a todas las personas que están trabajando por el rescate de todo lo que el fenómeno natural, el sismo del 19 de septiembre ocasionó. Ya saben ustedes que la Iglesia es de los laicos. Desde el Concilio Vaticano II se lleva diciendo que el protagonismo lo deben de llevar los laicos. El Papa Francisco nos habla de la desclerización pues todo lo que es la Iglesia. El laico tiene que tomar su papel preponderante dentro de la Iglesia, dejar a un lado el clericalismo. Bueno, de todo esto vamos a hablar con un laico comprometido que se llama Guillermo Ramírez Tamayo. Guillermo, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, padre, por esta invitación. Guillermo trabaja como laico comprometido con los agustinos recoletos. ¿Cómo fue tus inicios? ¿Cómo entraste a todo este mundo de laicado comprometido dentro de una familia religiosa? Sí, bueno, brevemente podría yo comentarte, padre, que al primer fraile Agustino Recoleto que conocí fue al padre Juanito, que estando en una celebración en el Templo de la Merced, que es parte de la parroquia de Jesucristo Crucificado, yo vi a una persona así muy bajita, llegó ahí a leer las Sagradas Escrituras y le comenté a mi esposa que pues quién era, no lo conocíamos. Total, terminó la misa, fuimos a saludarlo. Nosotros teníamos nuestros hijos pequeñitos y le dijimos: padre, pues mucho gusto, ¿quién eres? No te habíamos visto. En fin, él tenía poco tiempo de ordenado. Y le dijimos: padre, aquí estamos como que tú quieras. Lo que te podamos ayudar. Entonces, él empezó, en la parroquia estaba trabajando el sistema de ACAN, Acción Católica de Adolescentes y Niños. Y así es como empiezo a conocer al padre Juanito, después con el padre Javier González, que empezamos la pastoral vocacional. Una actividad muy bonita porque, para nosotros era muy importante el que como familia pudiésemos estar, dijéramos, adheridos a una, en primer lugar, a nuestra parroquia y luego a un movimiento como es ACAN. Nuestros hijos iban creciendo y era importante que ellos pudiesen estar dentro de estos movimientos católicos. ¿Por qué? Pues porque están creciendo y esto de la pastoral vocacional pues también nos obligaba a nosotros a participar en un trabajo de laicos. Fuimos creciendo, llegamos a tener pues sí, alrededor de 80, 100 agentes de pastoral vocacional de diferentes parroquias. Y de ahí nace la fraternidad precisamente de acá, del postulantado San Agustín, que es de donde pertenecemos. Ese es como que el inicio, padre. ¿Tiene resultados el que una familia opte por Jesús, por la formación, por el laicado comprometido? Tiene resultados en los hijos. Al final uno dice, bueno, valió la pena estar los sábados o los domingos, el ir a la Eucaristía los domingos
y a la vez el ir el día de grupo que tenga CAN o la pastoral vocacional. Al final los resultados se ven y dices, vale la pena estar acá. Sí, sí, desde luego, y yo siempre he reconocido en la Orden de Agustinos Recoletos ese acompañamiento que hemos tenido desde que nuestros hijos eran pequeños. Bueno, nosotros, mi esposa José y yo tuvimos 4 hijos, 3 mujercitas y un jovencito. Ellos participaron también tanto en Horizontes, un grupo de jóvenes con el padre Javier González, y en la pastoral vocacional también con el padre Sergio. Y desde luego nosotros notamos esa fuerza espiritual que ellos iban adquiriendo, porque nuestros tiempos siempre son difíciles, pero siempre hemos notado esa fortaleza espiritual como familia, gracias a ese acompañamiento, a esa cercanía que teníamos y que seguimos teniendo con la Orden de Agustinos Recoletos, que vale la pena. De hecho, una de mis hijas tiene a su hijito que se llama Nicolás Agustín, como, digamos, algo que para ella siempre ha significado. Ella está viviendo en los Estados Unidos, pero siempre tiene, y cada uno de los hijos tiene un gran recuerdo de sus trabajos en la pastoral vocacional, en Horizontes con los jóvenes. Y ahora, bueno, las 3 hijas que están casadas, pues también, pues a una de ellas la casó el padre Juanito, a otra de ellas el padre Donatiu, el padre Carlos pues nos ha acompañado en otra boda de Cristi. Es decir, siempre hemos tenido esa cercanía, padre, y eso es lo que nosotros siempre hemos reconocido y tenemos que agradecerle a la Orden, que no solamente a nosotros nos han acompañado, a muchas familias, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que esa compañía espiritual de los padres, esa vida espiritual, esa vida de oración sacramental, es una fortaleza que es tan indispensable en cualquier tiempo, en cualquier momento, padre. Y un laico comprometido que trabaja en el mundo o que ha trabajado mucho tiempo en el mundo de la comunicación social. ¿Qué tiene que dar de los agustinos recoletos hacia el mundo? Un laico comprometido agustino recoleto, ¿qué visión tiene de los agustinos recoletos y a la vez cómo se puede este carisma dimensionar en el mundo de hoy? Sí, lo que nosotros hemos notado, en primer lugar, conocer exactamente quién es un religioso y la diferencia entre un religioso y un diocesano, para poder entender perfectamente bien el carisma de los agustinos. Esto a nosotros nos sirvió para poder pensar en este sentido. Vamos a ver, nuestra familia ha recibido orientación, formación, preparación de parte de los agustinos, y bendito sea Dios, tenemos una vida de tranquilidad, de paz, desde luego con algunos problemillas, algunas situaciones como cualquier familia, pero lo que también pensamos es que ¿por qué no otras familias pueden tenerlo? Si yo tengo esa tranquilidad, si yo recibo eso, ¿por qué no dar un poco para las otras familias? Y bueno, pues de esta manera nosotros, viendo el carisma de los agustinos, que es muy hermoso, es como nosotros hemos querido trabajar en otras pastorales. Hemos podido trabajar en la pastoral familiar. ¿Por qué? Porque sentimos que hay otras personas que, así como nosotros hemos recibido esa orientación, ese acompañamiento, otras personas también lo necesitan. Y nosotros podemos ser ese instrumento del Señor
que los mismos padres nos han confiado, nos han dado, y compartir con otras familias, con otros jóvenes, con otros matrimonios, en fin, padre. Hoy los agustinos recoletos quieren hacer pues esa propuesta también a través de los medios de comunicación social. ¿Es atrayente esta propuesta en los medios de comunicación social de vivir en comunidad, de interioridad, del compromiso que tienen con los más pobres? Sí, yo podría decir que es una gran necesidad porque vivimos en momentos de mucha confusión. Yo siempre he dicho, bueno, los padres están un poquito más cerca del Señor que de nosotros, pero todos necesitamos al Señor. Nada más, la gran diferencia es que nosotros que estamos en la vida cotidiana, en el mundo normal, nos damos cuenta que somos bombardeados por infinidad de influencias que no necesariamente son negativas, pero que sí nos absorben y que nos llegan a vaciar nuestra forma de pensar. Y entonces la espiritualidad la estamos dejando un poquito afuera, o un mucho, todo depende. Pero sí es muy importante el que con tanto avance tecnológico que se tiene en la actualidad, se pueda facilitar y se pueda llegar a las familias, a los jóvenes, a los niños inclusive, a los matrimonios, un mensaje del Señor, un mensaje evangélico que nos trae consolación, que nos trae paz, que nos trae esperanza. Siempre con una idea de amor, con una idea de comprensión, con una idea de perdón, que todos los días estamos necesitando. Este mundo actual, que es efectivamente, puede ser necesaria la espiritualidad, pero en realidad hay espiritualismo, que no es lo mismo. Así es de que este mensaje y a través de los medios, en todo lo que se pueda, definitivamente sí es atrayente, Padre, porque las familias lo necesitamos. Los jóvenes lo necesitan. Quienes quieren formar una familia lo necesitan. Los niños que están creciendo, los adolescentes lo necesitan. Creo que nada más es que el Señor nos ilumine y ilumine a quienes mandan los mensajes para que pueda tener una aceptación, dijéramos, cabal, una aceptación sincera, ¿no? Pero de que es atractivo, es atractivo. Más adelante vamos a hablar esto de las buenas noticias, porque si son buenas noticias, ¿por qué no son noticiables? Sí. Pero vamos ahora, porque me están indicando que el equipo de Resumen AR ya está preparado para dar las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los agustinos recoletos, y volvemos aquí a Valores de Acero. No se vayan, enseguida volvemos. Gracias a Adriana y a todo el equipo de Resumen AR que nos ha presentado en los acontecimientos más importantes de esta semana, las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los agustinos recoletos. Seguimos aquí en el Sembrador Nueva Evangelización, en Esne. Estamos transmitiendo desde un lugar simbólico del sismo, el 19 de septiembre del 2017, a muy poquitas cuadras de la escuela Enrique Rebsamen, en donde murieron niños y algunos adultos. Estamos hablando del laicado comprometido con Guillermo Ramírez Tamayo. Y Guillermo, estamos hablando de las buenas noticias, que no son mercantiles, que no tienen tampoco mucho pegue ni tampoco mucho beneficio económico. ¿Y por qué crees que tú en los medios tú que has estado metido muchos años en todo esto, ¿por qué crees que no tiene tanto pegue una buena noticia en un medio normal, ordinario, en un medio donde tiene que dar noticias de toda clase, buenas y malas? Sí, a mí me gusta observar a las personas, a las familias, y hacerles algunas preguntas de
¿Cuál es su sentir sobre la situación actual en el mundo, en nuestra sociedad, en nuestra ciudad? Y lamentablemente la gente no está informada, aun cuando es gente bautizada, es gente que se dice católica, pero no está informada. A lo que yo voy es a que la evangelización en la actualidad debe de ser agresiva en el buen sentido. ¿Y qué quiero decir? En las celebraciones eucarísticas encontramos que hay como una división, lo que es el presbiterio y lo que es la asamblea, que es los laicos. Desde mi punto de vista, creo que esa barrera tiene que irse eliminando y que el sacerdote baje y se involucre en la vida de las personas. Vamos, antes decíamos, ¿por qué se va a bautizar el niño? Pues porque la abuela quiere que se bautice. Ahora ni las abuelitas. ¿Por qué? Porque no están informadas de lo que son los sacramentos. Los sacramentos es un acercamiento al Señor, pero que tiene que ser desde el corazón, con la sinceridad, con el deseo. Pero para eso tienen que saber qué es un sacramento. Ahora, en estos tiempos, sí, la gente quiere los sacramentos, y quiere el bautismo, y quiere la confirmación, pero se requiere de una información amplia, de un convencimiento de que el sacramento es un acercamiento que el Señor nos da gratis, pero hay que ir a buscarlo. Yo siempre, bueno, en algunas pláticas, esto es como un poquito, un ejemplo muy sencillo, pero es como la luz del sol. Si yo me acerco a la luz, estoy iluminado. Si yo me alejo, me quedo en la sombra. O el calor. Si yo me acerco al calor, me voy a calentar. Si me alejo, me enfrío. Si yo no me acerco al Señor a través de los sacramentos, es muy difícil que yo pueda seguir y tener una vida de oración y sacramentos. Y entonces, cuando hay un bautizo, pues ese bautizo es así como un evento que pasó y se acabó. Cuando debe de ser el que mueva a toda la familia, que suceda, que los papás efectivamente sientan ese acercamiento con Dios, que los padrinos efectivamente sientan ese compromiso con el ahijado, con los compadres, de tal forma que uno dice, ahora sí creo que estoy con Dios. Cuando les pregunto a las pláticas prebautismales, ¿quieren tener una experiencia con Dios? Todos dicen que sí, pero cuando les pregunto cómo, pues ya no. Pues claro, el sacramento, los sacramentos. Cada uno de los sacramentos es un acercamiento así que debe de ser con el corazón, con toda sinceridad, con el deseo de que Dios pueda vivir en mi casa, en mi trabajo, con mis hijos, con mi familia, que nos acompañe, que si vamos en el coche vayamos rezando el rosario, que si estamos en casa podamos hacer la oración para comer. Es decir, siempre tener esa invocación. Y por eso creo que hay veces no les interesa mucho porque no le encuentran el valor a lo que es una noticia evangélica. La noticia evangélica es un verdadero amor, es un don del Señor que nos da. Eso es para nosotros, Padre. Y por eso, esto, indudablemente que es un proceso. O sea, no lo podemos pensar que hoy viene a comulgar y se acaba. No, ya comulgué y eso produce un efecto para mañana, para el rato, para pasado, que me compromete, pero que me convenzo de que es bueno en mi vida, para mis semejantes, para mis familiares. Y por eso pienso yo que la necesidad es una evangelización amplia, cercana a las familias, que nuestros sacerdotes, nuestros párrocos puedan entrar a las casas, platicar cómo les va, qué problema tienen, cómo va con el hijo que se acaba de casar, en fin, un involucramiento mayor. O sea que la buena noticia, para que sea verdaderamente buena noticia y tenga audiencia, sí, vamos a decir que
en primer lugar, lo que necesita es que en la propia Iglesia se rompan las barreras y las distancias, Sí. para que el laico y pues, la gente de a pie pueda encontrarse con un Jesús humano, comprometido, solidario. Efectivamente, y sobre todo porque hay otras fuentes, otras influencias más poderosas que quitan esas barreras. O sea, desde los más chiquitillos ya están aquí con el celular y tienen información inmediata, pero no es información del Evangelio, ¿no? No es información del perdón, no es información del amor. Guillermo, ante una saturación de información, que es lo que tenemos ahora, estamos saturados de información y de información actualizada, ¿no? En este momento podemos saber qué está pasando en Japón, en Manila, qué está pasando en Madrid y en Moscú. Sí. Y estamos en Ciudad de México. En este minuto, así está hoy la comunicación. Ante esta saturación de información, cómo un laico y cómo la gente que nos está viendo puede controlar toda esta saturación y puede como no dejarse llevar de tanta información, sino más bien clasificar e ir a lo que pues verdaderamente da profundidad al ser humano y a lo que interesa. Sí, no, padre, indudablemente que el avance tecnológico, con el avance tecnológico tenemos muchísimas ventajas. El punto es efectivamente ir expurgando, pero nosotros podemos recurrir a la fuente de la sabiduría, que son las Sagradas Escrituras, y vamos a encontrar, o sea, siempre yo pienso en eso, que Jesucristo decía, por sus frutos los conocerás. Y en cada una de las notas y en cada una de la información, sí tenemos la claridad de que esta información no me sirve para nada. Esta información sí es importante. Esta información sí me puede ayudar. Esta información sí influye. Porque todos, yo creo que Dios nos ha dotado de ese conocimiento del bien y del mal, de esa conciencia en la que nosotros podemos estar siendo tentados. Sabemos que todos los días estamos siendo tentados, pero ahí está el Señor, que nos puede iluminar, que nos puede ayudar y que nos puede decir esto está bien y esto está mal. Entonces, con tanta información, podemos hablar que tal vez el 80% o más no es información interesante o buena. Pero desde los papás, nosotros, como padres de familia, y los maestros, en fin, quienes tienen a su cargo adolescentes, niños, jóvenes, los pueden ir ayudando a poder clarificar y a poder seleccionar información que sea buena, que sea interesante, que les haga bien, que les ayude a tener una claridad en los pensamientos, en las ideas, en las costumbres, hasta para actitudes en el trabajo, actitudes en la familia. Pero eso nos toca también a los que somos responsables de educar, de formar a jóvenes, a niños, desde los chiquititos, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista, pienso que sí tenemos una gran responsabilidad los que conocemos el Evangelio o seguimos buscando quién es Cristo y poderlo dar a conocer a través de esas orientaciones, ¿no? Y dar nuestros comentarios sin miedo, sin miedo. Esto no es conveniente, esto no es bueno, esto no tiene, dijéramos, la fuerza espiritual, la fuerza moral. Por lo tanto, pues ir ayudando a que los que reciben toda esa información puedan clarificar lo que es conveniente y no es conveniente. Tú eres miembro de la Fraternidad Seglar Agustino Recoleta. ¿Qué es ser miembro de una Fraternidad Seglar Agustino Recoleta y qué objetivo tiene y qué fines hay? Sí, no, indudablemente que para mí es, digamos,
vamos a decir, es un honor pertenecer a la Fraternidad Agustino Recoleta porque de alguna manera ustedes, bueno, la orden nos ha convidado del carisma. ¿Y cuál es el carisma? Tan simple que podíamos entenderlo. Es un solo corazón, una sola alma, dirigidos a Dios. Que si lo entendemos no tenemos mayor problema. Es decir, como miembro de la fraternidad, para mí ha sido una gran compañía por parte de los religiosos, siempre recibiendo documentos, siempre material, siempre preparación, siempre formación. Esto de la fraternidad, que pues, traducido en otras palabras, pues es una hermandad, es vivir como hermanos, es entendernos como hermanos. Y desde luego dentro de, dijéramos, una de las características que debe tener el fraterno es un trabajo apostólico, de tal forma que si nosotros estamos recibiendo formación, que la podamos compartir con los demás. Así es de que, dijéramos, como fin, indudablemente es ir acercándonos a lo que es el carisma de la Orden de Agustinos Recoletos. Y luego, que no nos quedemos nada más recibiendo esa formación, sino que la podamos compartir con otras personas, de tal forma que esto vaya multiplicándose con los demás hermanos, Padre. Es decir, como decía el Papa Francisco, que seamos creadores de comunidad, pero ustedes en el mundo. Efectivamente, sí. Muy bien, Guillermo, se nos va el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Padre, un honor, muchas gracias por la invitación. Y un saludo a todas las fraternidades Agustino Recoleta Seglares que nos ven a través de ESNE y a través de las redes sociales. Nos tenemos que ir y ya saben que nos vamos a volver a ver en el siguiente programa. Hasta la próxima.